Bueno, señores, ok, gracias. Buenas, señor. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, un placer Buen verlos. par, señor. Aquí veo. Igualmente, ¡Ay, me taparon! Bueno, aquí nada más me veo yo. Listo. Señores, felicidades. Hoy me he dedicado a la parte de la clase. La primera parte normalmente estoy llamándolos a ustedes como estudiantes, pero hoy cogí esta primera parte para depurar todo lo que fue calificaciones, porque ya ahorita habilitan la plataforma para montar las notas y hacer los reportes a los colegios. Entonces me estaba poniendo al día en eso. Felicito a los estudiantes que apunté aquí en la lista porque han trabajado en los tiempos establecidos. Entonces, los felicito, les voy a dar su insignia de excelencia por el módulo también. Aquí yo apunto todo. Tengo a los siguientes estudiantes. Ojo que no he terminado de agregar la lista porque estoy primero poniendo los que están trabajando en la plataforma. Hay estudiantes que me mandan las actividades por el WhatsApp, pero a veces en ese aspecto se me demora un poquito más. Tengo las gafas sucias. Porque mientras reviso el WhatsApp, mientras paso, normalmente a veces me mandan las tareas en horas en que normalmente no estoy en el computador, sino que estoy en mi hogar haciendo actividades diferentes a las de la clase. Entonces por eso se me dificulta a veces actualizar la asistencia. Por eso les recomiendo siempre monten las actividades en la plataforma en la medida de posibilidades de que ustedes puedan. He estado viendo las horas, ustedes normalmente están entrando en las noches. Hay un chico que me entra en la madrugada, pero lo felicito porque así es la hora en la que puede entrar y puede hacer sus actividades adelante. Esa es la ventaja de trabajar con la plataforma porque usted ahí va a encontrar todos los materiales de apoyo. Los PDFs los hago yo misma, yo los creo para ustedes. Ven también los enlaces de mi canal de YouTube, del video de la clase, que eso complementa también esta. La idea de que esta no es solo de que yo esté hablando, sino que todos también participemos, de que si ustedes tienen dudas, me pregunten, porque es el momento en que estamos sincronizados para hablar. Normalmente esto es una clase y ustedes saben que así como en el salón de clase conversamos, hablamos, contamos la experiencia que tenemos pedagógicamente al respecto de las actividades y damos la clase, entonces acá también trabajamos en ese aspecto. Recomendaciones con respecto al WhatsApp, porque sí me están escribiendo algunos. Estamos bastante ocupados y a veces tenemos límites como de datos, sobre todo ustedes como estudiantes. Si me van a mandar el mensaje, por favor mándenmelo de que me den la razón o la pregunta completa, porque a veces usted me escribe, hola señor, entonces, mientras yo respondo, cuando veo el mensaje a las 1500 y te digo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Y tú me dices, no, señor, que le escribía para esto. Usted me escribe, hola, señor, y me pregunta de una vez, no le dé pena, que yo en el momento en que pueda le respondo, porque si está la pregunta de una vez, yo enseguida te respondo, te asesoro, si es caso, te llamo. Pero si usted empieza con la, ¿cómo se dice? Con la conversación, va a pasar de que se va a demorar más y de pronto en el momento en que yo te dé una respuesta a la siguiente pueden pasar de pronto hasta un día, porque normalmente sí este, estoy bastante ocupadita. Entonces, también aprovechen, señores, este horario de los miércoles de 1 a 7 y escríbanme todo lo que puedan. Si me pueden preguntar porque estoy en exclusiva. Se me fue la voz. Se me fue la voz. Bueno, porque estoy en exclusiva para ustedes. Entonces, ¿alguna una pregunta que me quieran sacar de dudas con respecto a las tareas? Aquí tengo las asistencias de las tareas. Es una forma de yo estar pendiente y de estar mirando a quién le falta qué cosa y eso, porque a señor, veces se nos pueden disculpe, embolatar, a veces. Dígame, no, tranquila, cuéntame, eh, Blanca.
Señor, a mí me faltan dos, la 2 y la 3. Sí, Blanca, te falta la semana 2 y la semana 3 del módulo uno, que ya apenas que termine de calificar voy a cerrar el curso Señor, y ¿cuál entonces es ya ahí esa, no van a poder señor? entrar más. ¿Cuál es esa? La de la semana 2 es el mapa conceptual donde estamos hablando de las diferencias de cómo era el servicio al cliente antes de la tecnología, antes de ese internet y cómo es ahora. Es una diferenciación, hacer un mapa conceptual. Y la semana 3 tienes que enunciar 5 gestiones que normalmente se presentan en tu negocio o en negocios donde normalmente tú frecuentas. Señor, yo esas no se las mandé, Está señor. todo. No, nena, a menos que ¿Será me que lo se hayas las mandé mandado por por otro WhatsApp. lado? ¿Será que se las mandé por otro lado? Tengo que revisar porque tengo la semana 1 montada en plataforma y tengo la semana 4. De todos modos, si quieres, ahorita después de la clase, yo reviso el WhatsApp porque se me hace extraño. Ah, bueno, Se me señor, hace sí. extraño. Sí, Y te porque yo, confirmo, ajá, porque ajá, si está la semana 4, o sea, sí, quiere porque yo decir. las envié. Uh-huh. ¿Quién más? Felicito mucho a Geraldine. Geraldine se ha lucido lo mismo que esta chica Mailen. Se han lucido con esas tareas, el señor Arnold. Miren, uno como docente, uno también es una persona, a mí me encantan las tareas cuando ustedes se esmeran y eso se nota, así sea que sean tareas sencillas, pero a mí me encanta cuando me sorprenden que yo abro ese archivo y puede ser la tarea muy sencilla, puede ser hecha a mano, pero cuando le ponen ese empeño, esa información que se nota que de pronto usted se tomó la molestia de leer. A mí me encantan ese tipo de tareas, me sorprenden. Felicito a esos estudiantes porque gestionaron muy bien esas actividades, gestionaron la información, se esmeraron en organizarla bien, entonces los felicito muchachos. Eh, ya lo venía haciendo desde hace ratico, mencionándolos a todos, pero ya como los tengo en una listica aparte, como ya tengo organizados todo, a cada uno por sus actividades y sus notas, entonces ahí es cuando ya más se resaltan los nombres. ¿Qué más? Más tardecito, entre hoy y mañana, estaré mandando un flash móvil, donde estoy felicitando a aquellos estudiantes que cumplieron con los requisitos de las 4 semanas. Entonces, como apenas voy a agregar los nombres, entonces los que todavía no han terminado de montar sus actividades, háganlo, tienen hasta las 5 o 6 de la tarde para ser agregados en la lista de la insignia de la excelencia. Que más normalmente en lo personal a mis estudiantes que se mantienen en la insignia con las insignias, a final de año me lo llevo a comer. Vamos a ver este año con quién salimos. Normalmente vamos a Benito Juárez, que es mi restaurante favorito. Allá lo llevo, yo mando. Entonces, ahora no todos a la vez, por favor. Bueno, señores, no siendo más, si tienen otra pregunta. Bueno, seguimos. Entramos hoy a la semana 2 del módulo de negociación de productos y servicios 2. Como les recordaba, este módulo es de 8 semanas, pero debido a que se trabaja a 4 semanas por módulo, a veces son 3, entonces se dividió en 2. Por lo tanto, esta semana les corresponde la temática de lo que es en sí negociación y lo que es el análisis de datos. Tengo 2 referencias para hablarles. Con negociación venimos trabajando los temas que se van enlazando de las semanas anteriores. Técnicas de comunicación, objeción, tecnología. Ya cuando nos referimos a análisis de datos, la tarea se enfoca, la actividad de esta semana se enfoca en el análisis de datos. Ustedes básicamente lo que van a hacer es coger un lugar turístico nuevo, ojo que sea de la ciudad, que sea de la ciudad de Barranquilla. Cuando me hablo de nuevo, son lugares que sean
totalmente recientes. Nos estamos refiriendo a una escala de 5 años hacia acá. Repítame otra vez lo que dijo que Blanca, no te escucho. Repíteme la pregunta o repíteme lo que quieras que te repita. lo que dijo de lo que vamos a hacer. Ah, la tarea. Ok, listo. Voy. Ya. Con lo que me refiero a la tarea de esta semana, que igual está en la plataforma para que sepan, sino que estoy explicando, vamos a coger un lugar turístico nuevo de acá de la ciudad, que sea reciente. Cuando hablo de reciente es que tenga más o menos unos 5 años hacia acá. Hay varios, así que no me digan que no hay. Es más, Como la hay ventana al mundo. que inauguraron una semana antes de que empezara la cuarentena y todavía ni siquiera me lo he estrenado. Pero bueno, es más, hay uno que van a inaugurar o ya inauguraron ahora la semana pasada y nadie fue porque también estamos en cuarentena. No se le puede definir en sí como un lugar turístico, pero sí como sitio. Estoy feliz porque el módulo que viene en 2 semanas, ahora que se acabe es el de ofertas turísticas. Lástima que vamos a estar todavía de forma virtual, porque es un módulo muy bacano. Van a ver unas cosas que les voy a mostrar bien chéveres. Lástima que no vamos a poder salir porque, pero ya nos desquitaremos. Entonces, quiero que ese lugar que usted va a describir, se me olvidó. Bueno, estábamos hablando de la duda. Quiero que ese lugar que usted va a describir le va a sacar básicamente un análisis de datos. Señor, ¿cómo así? Usted va a hacer una encuesta con las personas que tenga en su casa y va a ser creativo en sacar unos datos, una información de ahí. Por ejemplo, ¿qué te llama la atención del lugar? ¿Por qué lo visitas? Normalmente, ¿con qué frecuencia crees que usarías el lugar? Estamos hablando al respecto de eso porque son lugares nuevos. Quiero que sean creativos porque les puse esta tarea con base a un lugar nuevo que normalmente no hemos visitado porque estamos encerrados, pero es que quiero ver la creatividad del tipo de preguntas que ustedes van a hacer. Ya sea que ustedes inventen las respuestas porque de pronto usted está solo en su casa, como hay gente que de pronto vive con sus hermanos o con su familia, entonces sea creativo. Haga de cuenta que usted entrevistó en promedio 50 personas o más. Y me hace usted ahí, no una estadística, pero sí me pone las preguntas y quiero que me diga los datos, o sea, qué obtuvo. Quiero que me invente, enseño que normalmente las personas tienen este concepto sobre el lugar, les gusta mucho porque se pueden recrear, bla, 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 bla. Quiero que sean creativos porque, ojo, estamos encerrados, no podemos estar saliendo. Cuidado, me voy a enterar que señor es que me pusieron una multa porque salí a la calle a entrevistar a las personas. ¿Algo más, señores? Bueno, la tarea la pueden encontrar en la semana 4 del módulo de negociación de productos y servicios 2 que encuentran en la plataforma. Si tienen dudas, me escriben más adelante, con mucho gusto les colaboro. Igual ahora en la temática yo les voy a explicar en qué consisten los análisis de datos. Ahora hablando con respecto a análisis de datos también, quiero que presten de vital atención a esta temática porque ustedes más adelante para graduarse tienen que hacer un proyecto de certificación y en ese proyecto hay una sección que dice metodología a utilizar y entonces en esta metodología entra lo que es este tema, o sea, qué tipo de metodología de investigación va a usted usar en su trabajo. Normalmente para la carrera que nosotros estamos estudiando trabajamos más que todo la metodología de investigación cualitativa y la cuantitativa. Hay muchas más, hay una cantidad exagerada de tipo de metodologías de investigación. ¿Por qué me voy a enfocar yo en estas dos para ustedes? Porque en el trabajo que hacemos normalmente esas son las que usamos. Entonces quiero que usted aprenda a manejarlas, quiero que usted aprenda a utilizarlas para que no se me asuste después cuando está haciendo el trabajo y me diga, señor, pero esto cómo es, qué tal. Ojo, porque en la universidad, mis estudiantes, yo me caracterizo
normalmente por presentar los mejores proyectos de certificación. Los de turismo siempre se caracterizan por eso y ustedes este año no me pueden hacer quedar mal. Ojo, porque siempre lo advierto. Tengo una competencia de otra profesora que también hace tronco de proyectos bacanos, pero esa es otra carrera, entonces, pero turismo siempre, agentes de viajes, qué pena, agencias de viajes siempre saca la cara y salen limpios, salen victoriosos, entonces ustedes no van a hacer la excepción, van a tener mi acompañamiento también, entonces no se preocupen por eso, no le cojan miedo tampoco, nos va a ir bien. Entonces por eso quiero que presten atención a lo que voy a mencionar, a lo que voy a hablar en la clase de hoy, o lo que voy a profundizar, porque todo está en el material de estudio. Entonces vamos a empezar, ya son las 3:30, se nos ha ido bastante rápido el tiempo, entonces voy a compartir pantalla para mostrarles. Temáticas para hoy: negociación. ¿Qué vamos a hablar de negociación? Vamos a hablar más que todo de qué los conceptos, una estructura y cómo se aplican. En el material de apoyo que encuentran en la plataforma y que también les voy a mandar ahorita al grupo, si se dan cuenta, yo todas las semanas estoy mandando todos los PDF, todos los enlaces que van a utilizar en la semana para que trabajen más rápido, o sea, para que se les haga más fácil. También estoy mandando el material, recuerden, a los correos electrónicos. Otra cosita que se me olvidaba. Se está actualizando datos con referente al Facebook, a las redes sociales Facebook, los que tengan Instagram. Así que por favor, algunos estudiantes que me faltan, que son casitos muy puntuales, los estaré llamando para actualizar. Hay unos estudiantes que sí les pedí a comienzos de semana de que por favor tuvieran su correo electrónico, porque la universidad también los va a estar contactando y mucha de la información que yo les mando y que les manda la universidad también se hace por correo electrónico. Entonces por favor, a esos que les dejé la tareita tienen que pasarme la actualización. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla e iniciamos, porque el tiempo es oro en la televisión. ¿Cómo se comparte aquí? Presentar pantalla, comenzar ahora. Bueno, ¿cómo vamos iniciando? Siempre me gusta sacar el material de lo que trabajo con lo que ya les he creado, y me gusta también sacárselos de la plataforma. ¿Por qué me gusta sacárselos de la plataforma? Porque quiero que se familiaricen con ella. A veces hay chicos que han descargado la plataforma y me salen seño que no la sé usar, seño que no la manejo, seño que esto. Miren, así como usted usa una red social, como usa un WhatsApp, como usa un Facebook más que todo, la plataforma es bastante sencilla y es bastante fácil de usar y le ahorra mucho tiempo. Por eso le hago énfasis en que la use, porque le ahorra mucho tiempo. Aquí en el formato en que lo están viendo es el que están entrando como docente, pero a ustedes todavía les sale mucho más fácil porque solo le carga el curso, le está cargando y el anterior, pero ya ahorita el anterior no les va a salir más porque la idea es que solo tengan los cursos en los que están activos. Bueno, estamos en la semana 2. Hay estudiantes que no les sale, lo que tienen que hacer es ir subiendo y él va cargando. Hay veces que molesta, cuando el internet está pesado, está lento, molesta en cargar, pero el material está acá. Miren, vamos a encontrar para esta semana, entre los recursos, tenemos los PDFs, análisis de datos. No he terminado de actualizar. Aquí faltan bastantes cosas, pero eso ya está montado en plataforma. Otra cosita, como yo lo cargo es en el computador, cuando pasa acá la plataforma demora de pronto en salir o como en actualizarse. Entonces, si no encuentran la información, la van a encontrar más tarde, pero qué raro que esto no está aquí. Igual la última actualización la hice al mediodía, entonces de pronto es que todavía no ha cargado, porque los PDF sí los tenía desde casi el domingo. Bueno, iniciamos con negociación. Usted simplemente le da clic y abrir el archivo y lo puede descargar, lo puede compartir por WhatsApp como guste. Bueno, ¿qué vamos a hablar de negociación? Como les mencioné anteriormente, todo lo relacionado con los conceptos, objetivos
técnicas y criterios, más que todo políticas, tipos y habilidades. Vamos a enfocarnos más que todo en la práctica de la agencia de viajes. Sin embargo, en el material que está en la plataforma, en el video de la clase, profundizo bastante al respecto. Si tienen preguntas, por favor lo hacen enseguida, no esperen al final porque después podemos perderle el hilo, entonces es mejor responder las dudas enseguida. Con los conceptos de negociación vamos a entenderlo como una discusión de información común entre dos personas con el propósito de conseguir un acuerdo. ¿Qué estamos hablando? Básicamente la discusión de las dos personas es mi persona y el cliente. Ambos estamos buscando intereses en común. Entonces hay que saber ponerse de acuerdo. Me molesta mucho cuando observo a veces en tiendas, en bancos o entidades de financieras sobre todo, que el cliente va y es gracias al cliente que esas sucursales viven. Entonces el cliente va todo nervioso, el cliente no es que vaya asustado, sino que cuando uno no sabe, cuando uno no conoce la información, uno a veces se cohíbe porque no es que le dé pena, sino que asusta lo desconocido, nos pasa a todos. Y entonces el asesor cuando más debe colaborar es como cuando más lo regaña. Entonces la persona que fue como a abrir de pronto su cuenta o a buscar información, tiene una mala experiencia y no vuelve. Ya cuando hablamos de agencia de viajes, las negociaciones más que todo se trabaja en buscar un mejor resultado posible, donde todos seamos beneficiarios. ¿Por qué me refiero a eso? Porque nos estamos tratando básicamente, se me fue para otro lado. Porque estamos tratando básicamente de trabajar en pro. Miren, el hecho de que yo atienda a un cliente y que el cliente se vaya satisfecho es bastante importante porque no solo es lo que yo le voy a ofertar, no solo es lo que yo le voy a vender. En esa venta está mi sueldo. Esa venta que entra a la empresa, esa comisión que me llega a mí. Entonces, eso también tiene que ser una fuente de motivación, ¿ya? Igual que el beneficio que va a tener la persona, porque si esa persona te busca es porque tiene una necesidad. Entonces, nosotros tenemos que saber responder a ella. Y para eso hay ciertas técnicas. Ahora, ¿quién negocia más? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quiénes tienen mejores técnicas o mejores influencias? Eso no es que yo te lo tenga que dar en la clase porque ya eso es personal. Miren, los mejores vendedores no es que los enseñaron a hacer, o sea, se entrenaron para eso. Entonces, los videos que les puse en la plataforma están enfocados a esos tips, a esas técnicas que yo debo de practicar, que yo debo de aprender para ser un buen negociante. Ahora, el hecho de ser un buen negociante no quiere decir que tú tengas que ser un vendedor o que tengas que aprender a vender algo o que negociar sea solo para vender. Tú puedes negociar en tu casa con tu familia, la forma en que le hablas a las otras personas, todo para llegar a un común acuerdo, porque hay situaciones en las que nosotros no nos gusta estar, ya sea con nuestra familia o con nuestros amigos, y empezamos a discutir, pero cuando ya nosotros tenemos entrenamiento en negociación, ya la conversación y la estrategia cambia, y muchas veces nosotros nos beneficiamos más que la otra persona cuando uno ya está entrenado en ese aspecto. Entonces los invito a leer el material porque sé que les va a gustar y les va a ir bien. Bueno, seguimos compartiendo pantalla aquí y explicamos, se me está yendo la voz, y explicamos básicamente cuáles son esas etapas de la negociación. Cuando estamos hablando de las etapas, son momentos que se nos van a presentar, que siempre se presentan, pero ya los estudios, ya las personas que han investigado o que trabajan en estos procesos los identifican. Y no estoy hablando de que esto es algo reciente, estamos hablando de que ya esto
de hace de años, de cuando de pronto en la prehistoria negociábamos las vacas por las comidas, cuando las primeras civilizaciones usaban el trueque, cuando llegaron las primeras monedas. Entonces se relacionan estos tres momentos, como le llamamos aquí, momentos y etapas o etapas. Entonces tenemos la parte de planificación, donde se contempla el diagnóstico, la estrategia y las tácticas. Cuando hablamos ya de la negociación cara a cara, esta contiene sus propias etapas, pero ya aquí nos estamos refiriendo cuando estamos frente a frente con nuestro cliente o con la persona que mantenemos la discusión. Cuando hablamos de discusión no me estoy refiriendo a que es pelea y tal, no, estamos hablando de la conversación. Y hablamos del análisis posterior, que aquí incluye el análisis de los resultados y del proceso. Ojo, porque este aspecto es importante, porque aquí entra lo que es el análisis de los datos, que es lo que les mencioné anteriormente, de tener en cuenta esos resultados, ya viéndonos más hacia la estadística. Entonces vamos a despellejar eso aquí. Cuando hablamos de la planificación, decimos que es la parte más importante del proceso, porque es el antes de yo presentarme al cliente, o es el antes de yo conocer a esa persona a la cual voy a tratar, o es el antes de iniciar la conversación. ¿Por qué es importante planificar? Porque cuando yo planifico, llevo un orden de las ideas. Cuando yo planifico, llevo un orden de las ideas y voy preparado, y cuando yo planifico puedo anticiparme a los momentos o a las situaciones que se me pueden presentar. Cuando yo me anticipo, sé de pronto qué objeciones tiene mi cliente. Cuando yo me anticipo, sé cómo puedo influenciar a la persona a la que estoy hablando. Cuando yo me anticipo y cuando yo planifico también, sé qué información puedo dar, porque muchas veces se nos van a presentar situaciones donde el cliente va a llegar a la agencia y entonces cuando así yo no conozca a la persona, pero yo planifico mis citas con los clientes, yo los identifico ese perfil, y entonces al identificar el perfil, yo sé que voy a ofrecerle a esa persona sin necesidad de pronto que la persona me esté diciendo. Ya, ojo, porque las personas tienen especificaciones también, pero yo voy a adaptar mi información, lo que yo tengo, a las necesidades de esa persona. Si yo no planificara las citas, si yo no me anticipo a esas necesidades, ¿qué pasa? Que básicamente voy a perder el tiempo. Voy a perder el tiempo hablando, voy a perder el tiempo de esa persona. ¿Por qué? Porque puede que tú tengas la información, la persona llega a tu oficina, se sienta, entonces tú le preguntas, ¿qué necesitas? Ay, es que yo necesito comprar unos tiquetes porque voy a viajar por negocio. Entonces, ¿qué me puede decir usted? Entonces usted empieza a hablar y bueno, va a viajar por negocio, entonces le muestra todos los horarios, todos los itinerarios de pronto que tienen los hoteles. Pero si tú te anticipas, tú dices, va a viajar por negocio, ya usted le pregunta cuántos días va a durar, cuál es su presupuesto. Miren, hay personas a veces que trabajan sin un presupuesto, o sea, sin preguntar el presupuesto, y entonces a veces quieren coger rabia, por decirlo así, con el cliente, porque se van montando en una nube de comisión y de plata y me va a llegar esto. Entonces uno a veces tiene que ubicarse en el contexto. Recomiendo que sean sensatos y de cuánto es su presupuesto. Ya cuando te den un presupuesto, tú ya clasificas también la información todavía más rápido y sabes a lo que vas. Ojo, porque no es que no me guste, o sea, no es correcto discriminar a los clientes también por los presupuestos que manejan. Entonces, todo eso va en la planificación. Hay gente que rechaza, no, si ese nada más compra cosas de 2 millones, siempre está buscando ofertas, siempre está buscando descuentos. Entonces, como a veces no se gana mucho por eso, como nosotros como empleados, hay personas que descartan ese tipo de clientes. Pero pasa que en el momento que ese cliente tenga para comprar un paquete grande, entonces ahí tú pierdes la oportunidad.
Y entonces todo eso se basa en la planificación. Cuando ya estamos en la planificación, hay 3 etapas de la planificación que usted va a presentar, que son estas. Tenemos el diagnóstico, que constituye una fase vital de la negociación, porque se tiene la información relevante para la estrategia y la táctica que usted va a emplear. Después viene esa estrategia donde te centras en la anticipación. Mira lo que yo estaba hablando, respuestas de la otra parte, y ahí usted expone sus propuestas y sugerencias, y tienes así la capacidad y disposición para obtener tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Lograr la venta, lograr satisfacer al cliente. A mí me encanta cuando yo encuentro lugares o visito oficinas donde los letreros que se observa de motivación para los empleados es que los clientes no se vayan con alguna duda, que toda duda o todo PQR, que son peticiones, quejas y reclamos, sean resueltas. Todo cliente se debe ir con su situación ya favorecida o resuelta. Y después vienen las tácticas, donde después de la estrategia, lo que se piensa en las tácticas es qué se hace con las negociaciones, si se puede presentar obstáculos, que son las objeciones, si están a la vista, o si eso nos permite alcanzar o no los objetivos. Miren, ninguna venta que no se haga no es una pérdida. Al contrario, es una ganancia, porque eso le da a usted los patrones para saber qué perfil encaja ese cliente, qué le puede ofrecer y qué no. En la siguiente etapa de negociación tenemos la parte del cara a cara, donde siempre cuidamos el comportamiento, y aquí tenemos que valorar mucho nuestro vocabulario, nuestra presentación personal y la forma del trato, porque ya tenemos a la persona frente a frente. ¿En qué sentido? Aquí ya miramos aquí ya estamos viendo cómo nos presentamos, si vamos hacia la oficina de la persona, si vamos a visitarlo a la casa, si esa persona llega a nuestra oficina, o en qué contexto nos vamos a presentar ante ella. Muchas veces a las personas las atendemos en su lugar de residencia, y a veces esas personas normalmente no están solas. Si normalmente usted tiene un cliente al que te toca visitarlo a su casa, es porque su área o su entorno laboral también incluye trabajar desde casa, y entonces a veces también esa persona no solo en su casa tiene a su familia, sino que tiene empleados también, y de pronto le están colaborando allí, o puede que cuando usted llegue también estén ciertos clientes. Entonces siempre vaya con las expectativas en alto, porque usted no sabe a quién se va a encontrar, usted no sabe a casa de quién va a llegar. Cuando normalmente los clientes son corporativos, cuando es de visitarlos a las oficinas, le puede pasar de que va al límite de tiempo. Entonces usted tiene que ser muy conciso y tener una buena estrategia, por eso una buena planificación, porque esa persona lo mucho te va a brindar a ti son unos 15 minutos. Siempre recomiendo, en la medida de posibilidades, tratar de sacar del cliente del contexto, ya sea en un restaurante, en un área libre donde no tenga impedimentos del tiempo o factores de distracción, porque de pronto la secretaria lo va a estar llamando: jefe, esto. Si está en la oficina, él te va a atender a ti, pero también él está pendiente en la cabeza de todas las sucursales o de lo que tiene que atender a las demás personas, o sea, las personas a las que dirige, o simplemente a las responsabilidades que tiene. Pero cuando ya usted lo saca de su contexto, es porque la persona tiene la disponibilidad del tiempo solo para escucharte a ti. Y si usted lo invita a comer, mucho mejor, porque él no va a tener ahí de fácil acceso. Bueno, volviendo al cara a cara, teniendo en cuenta el vocabulario objetivo, ya usted se presenta y usted actúa y trabaja con base a la planificación. Seguimos acá. En la siguiente
siguiente etapa, que tenemos el análisis posterior, que en esta etapa se analizan todos los resultados del proceso y las experiencias adquiridas para las perspectivas futuras. ¿Por qué para las perspectivas futuras? Porque no todos los resultados que usted va a analizar van a ser resultados estadísticos. Ya tú vas a analizar tu base de datos qué tipo de cliente es, por ejemplo, qué le ofertaste, qué te compró él. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, si la persona, tú le ofertaste una variedad de servicios, por ejemplo, tenía 5 ofertas y la persona te aceptó una de un viaje a San Andrés, ya tú tienes que saber cuál va a ser el descarte más adelante según su presupuesto y según su temporada también de tiempo libre o qué tan frecuente viaja la persona. Ya tú sabes que para la próxima no le vas a ofrecer el viaje a San Andrés porque ya ella fue. ¿Qué es lo más ideal? Que entonces le ofrezca los otros 4 o si no le ha llamado la atención los otros 4, si le ofrezcas algo que sea diferente a lo que ya le habías ofrecido para llamar su atención. Y dependiendo también al servicio con el que tú cumpliste, si la persona volvió es porque trabajaste bien y todo lo que le brindaste, la información, el servicio, fue oportuno y fue acorde al precio y a la experiencia y a la calidad, o sea, todo lo que tú brindas, todo lo que tú ofreciste. Entonces tienes que saber, de acuerdo al presupuesto también, qué le vas a ofrecer nuevamente. Tú también tienes que aprender la itinerancia, la frecuencia de tus clientes, porque como todo el mundo sabe, no se maneja el mismo presupuesto todo el año. No es lo mismo viajar en diciembre que una persona que viaja en junio. Hay muchas personas que viajan durante todo el año. No es lo mismo viajar en Semana Santa que de pronto un fin de semana o viajar en épocas de temporada baja. Entonces, esos aspectos cuando usted los tiene en cuenta le va bien, porque no tienes que esperar de pronto a esas necesidades que te las diga el cliente, sino que ya tú te anticipas y con preparación, con planificación, sabes hasta dónde pueden llegar tus límites al respecto de la cantidad de descuento o qué tanto puedes abarcar al momento de una oferta. Seguimos acá y vamos en el análisis posterior. Entonces, cuando hablamos del análisis, aquí les había puesto en el material de apoyo que dedicaremos el siguiente tema exclusivo al análisis de datos. Entonces, para que lo tengan pendiente, porque sí entra. Cuando hablamos del proceso de negociación, tenemos que tener en cuenta que es un proceso humano, que tienen intereses comunes y que a veces se entra en conflicto y que se decide intercambiar para mejorar los intereses. Las negociaciones se pueden clasificar teniendo en cuenta a las personas involucradas, la participación de los interesados, los asuntos que se tratan de negociar, el estatus relativo de las negociaciones, el clima humano, factores desencadenantes, el canal de comunicación y el modo de negociación. Esto es bastante interesante porque en este párrafo usted va a encontrar exactamente las 5 semanas las que hemos trabajado en estos módulos. Esas habilidades también que yo tengo que requerir para mejorar mi rendimiento como empleado o como dueño de la empresa, tener buenas habilidades de relación interpersonal, tener conocimiento del negocio, o sea, mantenerme actualizado y estudiando las actividades, no las actividades, sino la información de la empresa o las empresas con las que yo trabajo. ¿Qué es mantenerme actualizado? Mantenerme actualizado es estar pendiente de que si todavía funcionan los convenios con los hoteles con los que trabajamos. Mantenerme actualizado es saber las fechas reales en que las ofertas se hacen activas con los hoteles. Hay personas a veces o agentes que ofrecen ciertos tipos de servicios
y cuando los venden o o cuando ya el cliente va a viajar para disfrutar de ese paquete que compró, se da de cuenta de que ya no cobijan ciertos elementos o de pronto que el hotel no está ofreciendo esos servicios. Y entonces ahí viene un sobrecosto, porque una cosa son los tiquetes aéreos y otra cosa es la estadía en los hoteles o los permisos de entrada y salida de los viajeros. Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de trabajar esos aspectos. Ahora sí vamos a entrar a la parte de análisis de datos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos. Vamos a compartir pantalla y pasamos al análisis de datos. Se me va aquí. Bueno, cuando ya nos estamos enfocando en el análisis de datos, estamos hablando del concepto, el procesamiento y recolección. En la plataforma, y ahorita que se actualice, usted va a encontrar un enlace a una página de YouTube donde va a haber un video donde explican exactamente qué son los análisis de datos y qué significa cada cosa que de pronto a usted le pueda interesar. Entonces los invito a ver ese video también porque tiene una cantidad de información bastante interesante que le va a servir para más adelante. Sé que les va a servir porque siempre se las paso a mis estudiantes, sobre todo como recordé al momento de hacer el proyecto de certificación. Acá vamos a hablar sobre los conceptos del análisis de datos. El concepto, los procesamientos de la información y la recolección de los datos. Entonces, cuando hablamos del análisis de datos ya como agencia de viajes o empresas turísticas, encontramos que esta es una de las principales inversiones que se hacen en esas empresas como estrategia digital. ¿Para saber qué? Para saber cuáles son los destinos que se están trabajando actualmente a nivel internacional, para saber cuáles son esos atractivos de esos lugares o las opiniones de las personas al respecto, y para tener como la estadística de base de qué le interesa a las personas y qué no. Ya, por eso también hay que saber hacer las preguntas. Entonces, ese impulso que me generan esos análisis de datos me sirven para mí decidir, tomar decisiones. Por ejemplo, aquí dice, las empresas turísticas deben poner el foco en realizar un adecuado análisis, gestión y posterior interpretación de los datos para lograr una mayor diferenciación y personalización de sus ofertas, productos o servicios, y así aumentar la fidelización del usuario y la competitividad de la compañía. Pero, ¿qué es el análisis de datos? Miren, aquí uno de los ejemplos que tomamos cuando analizamos los datos, ya enfocándonos en la parte turística, ¿qué observamos? Normalmente se observa la estancia promedio de por cuántos días normalmente una persona o un turista o viajero visita una ciudad, si se queda 3, 2, 5 días. Hay ciudades que usted dura 2 días y se la conoce caminando. Hay ciudades en lo que lo mucho 5 días. Hay lugares donde amerita quedarse hasta 1 mes, 3 meses. Como hay lugares que de pronto no puedes quedarte por demasiado tiempo, pero son lugares que uno dice tengo que volver. Ya, normalmente también te identifica los motivos de por qué viajan esas personas, si por trabajo, por turismo, si es por cuestiones académicas o
calamidades domésticas. Normalmente te dice si en un lugar hay huéspedes nacionales, que tanto porcentaje es o internacional. Los indicadores hoteleros te dicen las tarifas promedios, ya sea tarifas de habitaciones, tarifas en los restaurantes, en qué promedio cuesta el plato, cuánto pagan las personas normalmente o cuánto gastan, qué tan ocupados están los hoteles, de pronto las procedencias normalmente de dónde vienen los viajeros. Cuando hablamos de la procedencia de los viajeros también nos estamos refiriendo, y esto es muy importante porque cuando hablamos de la procedencia, cuando son viajeros internacionales, ¿qué nos quiere decir esto? Nos dice a quién le está llegando nuestra información, le dice a quién le está llegando nuestra publicidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy notando que muchos de los visitantes que me están llegando son de Asia, ¿qué me dice esto a mí? De que mi publicidad está siendo exitosa allá y hay algo que acá les llama la atención a ellos. Entonces, es interesante porque tú también puedes trabajar con ese tipo de turista, pero si tú también quieres, eso también te muestra una información contraria que dice, oye, pero mi publicidad se ve allá, porque en América, porque en Europa, de este lado, no me está llegando gente, o porque, ¿cómo hago para llamar la atención de ellos? Entonces, eso también te ayuda a ti a investigar más. Entonces, hay que saber interpretar la información de todo lo que se nos está dando. Seguimos acá. ¿Qué más podemos encontrar en las interpretaciones de turismo? Encontramos, vamos a cerrar aquí y abrir esta. Encontramos los géneros, si las personas son normalmente mujeres, hombres. El estado civil también se involucra ahí, si son pareja, si son familia, si son personas solteras, si son personas adultas. La edad también se analiza como datos, si son tercera edad, si son normalmente personas con niños o grupos de adolescentes. Hay destinos turísticos que se enfocan de acuerdo a los rangos de edad o también los lugares. Cuando hablé de la procedencia nacional y medioeval, el tipo de viajeros, si son personas que son mochileras o son personas que son turistas, o el viajero excursionista, el viajero corporativo, el que viene por negocios. Normalmente, así como les expliqué, los gastos promedios, cuánto gasta en promedio la persona en alojamiento. Ojo, porque cuando una persona no gasta en alojamiento porque se fue y se quedó donde el hermano o un familiar, no gasta en alojamiento, pero sí de pronto en salidas, en transporte, en comida. Entonces todo eso se analiza también. Si la persona de pronto paga hotel, quiere decir que de pronto su gasto en comida tampoco va a ser demasiado alto porque ya el hotel se lo proporciona. Pero entonces, de acuerdo a toda esta información que nosotros estamos trabajando aquí, usted puede mirar qué le sirve y qué no. Entonces les puse esta imagen que también se la voy a mandar al WhatsApp para que tengan como un ejemplo de qué les estoy pidiendo en la tarea con relación a ese lugar turístico o sitio turístico nuevo que tengamos en la ciudad. Entonces quiero que ustedes se inventen las preguntas y sean bastante creativos. El análisis de los datos consiste en someter estos datos a realizaciones de operaciones con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayuden a alcanzar objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es lograr que me vengan más tipos de viajeros que sean turistas y no excursionistas, yo tengo que enfocar mis estrategias turísticas en hacer actividades que atraigan a ese tipo de personas, o de pronto mejorar los gastos promedios para que esas personas visiten mi ciudad o el lugar que quiero visitar, o mejorar los indicadores también de hotelería, porque de pronto me están viniendo muchos excursionistas y no turistas, porque de pronto mi lugar lo amerita, es un lugar, un parque natural, y aquí normalmente no hay hoteles, sino hostales, o de pronto las personas hacen camping. Pero si yo mejoro de pronto mi infraestructura creando hoteles o lugares de hospedaje, entonces ya de pronto ese turista que yo estoy esperando que llegue empieza a aparecer.
Por eso es importante manejar este tipo de instrumentos y no tenerle miedo de pronto a las matemáticas o a la estadística o de pronto hacer este tipo de estudios, porque te va a arrojar bastantes conclusiones. Actualmente muchas industrias usan el análisis de datos para sacar conclusiones y decidir acciones a implementar. Cabe mencionar que la ciencia también usa el análisis de datos para comprobar o descartar teorías o modelos existentes. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre los temas. Normalmente nosotros como empresa, ¿dónde los usamos? Como agente de viaje. Lo trabajamos en mercadotecnia. Normalmente el análisis de datos en agencias de viajes se usa mucho para predecir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificarlo o clasificar el perfil. En recursos humanos se usa mucho para tener el buen clima laboral y para calificar a esos empleados potenciales. Y de forma académica, que al igual que las empresas, muchas universidades, colegios usan esta selección para seleccionar a los alumnos de nuevo ingreso y también para medir el rendimiento académico de los estudiantes. Es así como cuando usted saca el promedio de sus notas o cuando en su boletín usted observa que hay una estadística de qué estudiantes están sobre el promedio, qué estudiantes tienen promedio bajo, medio o alto. Ya cuando nos referimos a las técnicas de análisis de datos, ya para analizarnos recurrimos a dos técnicas y eso depende del tipo de información. Y el tipo de información, ojo, depende al tipo de pregunta que yo quiero hacer o que quiero obtener o a la respuesta que yo quiero obtener. Entonces ahí es cuando tenemos el análisis de los datos cualitativos, que son de manera verbal, en ocasiones son gráficas y se basan en la interpretación a las formas comunes de obtener información. Más que todo son esas cualidades, esas características que me identifican a mí, un objeto, un lugar, si es completo, si es útil, si funciona, si es bueno, si es malo, si tiene buen precio. O sea, nos estamos refiriendo más a esa parte expresiva que nos describe las cosas. Pero cuando ya nos vamos al análisis de datos cuantitativos, ya se nos presentan los resultados en forma numérica y son resultados tangibles, son resultados matemáticos que que nos invitan a usar fórmulas. El ejemplo que les tengo aquí, de pronto, rojo, negro, azul, si tú le preguntas a varias personas de cuál es su color favorito para una camiseta, ellas te responden y tú haces una tabla y según esas decisiones ya tú trabajas. Aquí les agregué esta imagen que me gustó mucho, donde te da un ejemplo del método cuantitativo y el método cualitativo. Por ejemplo, la persona aquí está inventando algo y entonces dice que una sola persona entre 75 se atrevió a probar lo que él hizo. Son tacos gratis, aquí está. Y por ejemplo, el método cualitativo es que la persona da una muestra gratis y lo prueba y entonces da su opinión al respecto. Entonces, si te dice me gustó, ¿por qué crees que te gustó? ¿Cuál es el sabor que sentiste, que ya te llamó la atención? Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos usar esto. Entonces, por ejemplo, aquí un dato cualitativo, esto está genial, me encanta. O un dato cuantitativo, por ejemplo, 5 personas respondieron discretos, hay 3.265 personas que caminan de forma continua, ya usted inventa el dato
según su acomodo. ¿Cuáles son las ventajas de usar el análisis de datos y por qué? Porque nos permiten tomar decisiones más rápidas e informadas y está respaldado por hechos. De cuando ya tú tienes unos hechos que te respaldan, estás enfocada de que lo que tú estás ofertando o lo que tú estás creando sí llama la atención de esas personas y tienes unos potenciales clientes ahí. Te ayuda también a identificar hacia dónde puedes dirigirte o enfocarte o hacia dónde quieres enfocar la empresa. Ayuda también a las empresas a identificar problemas de rendimiento que requieren alguna acción de mejora. También te permite comprender más profundamente qué es lo que quieren los clientes para crear mejores relaciones comerciales. Te dice también o te hace tomar conciencia del riesgo, implementando medidas que te permitan prevenir aquellas situaciones que se te puedan presentar. Puede verse de forma visual por medio de gráficos y tablas que te permiten tomar decisiones más rápidas y mejores. Dime. Profe, disculpe, toda esa información la va a enviar a la Sí, WhatsApp. también la voy a enviar al WhatsApp. Gracias. Okay. Todo está ahí porque a mí me gusta mandarlo para que tengan acá toda la información. Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí se está viendo? Sí, sí. Ok. Bueno, también te presenta una ventaja a los competidores porque tú estás viendo los resultados. Disculpe, profe. Dígame. El foro 2 y el foro 3 que no tengo, ese está, está acá, Sí, señora. en el muro. Sí. No me aparece. Tengo que mirar, bueno, hágame la tarea, pero no me responde todavía el foro porque no sé por qué los foros no están apareciendo habilitados en la plataforma. ¿Oye? Bueno. Okay. Enfóqueseme en la actividad porque no sé a qué se debe que en el Moodle no están saliendo los foros. O sea, sí salen, pero si les da clic no echa para ningún lado. Y también está demostrado, sigo acá, que está demostrado que, miren, los análisis de datos reducen los costos y aumentan beneficios porque tú tienes datos de información de cliente. Y si te está diciendo que de pronto normalmente a las personas les gusta desayunar sándwiches y jugo de naranja cuando normalmente están de paseo en otra ciudad en la playa, quiere decir que no puedes estar gastando dinero de pronto haciendo huevos revueltos y cocinando yuca ñame porque las personas no te lo van a consumir o no te lo van a comprar. Ya, entonces eso facilita, o sea, es un ejemplo de cómo reduce los costos. ¿Cuál es el beneficio también de que tú ves la tendencia hacia qué está cambiando los gustos de las personas o cuáles son los lugares de pronto que también están de moda? Aquí a veces, por ejemplo, se pone de moda el malecón. Aquí se pone de moda el malecón, como puede pasar que ya el malecón ahorita como se congestiona mucho o el domingo que tú vas hay demasiada gente, entonces ya ustedes se dirigen más que todo hacia de pronto a la Plaza de la Paz, que ahora es más grande y tiene bastantes novedades. Entonces todos esos tipos de análisis de datos te lo dan las gráficas. Ojo, y muy importante a tener en cuenta, y les recuerdo el tipo de preguntas, porque de acuerdo a cómo tú hagas la pregunta vas a tener la respuesta. No es lo mismo decir quiénes viven contigo, que tú dices mi mamá, mi papá, mi hermano, a que digas cuántas personas viven contigo. No, nosotros en mi casa somos 6, somos 20, somos 4, somos 3. Ya enfocándonos también, ya estamos para terminar, ya nos hemos pasado más de la hora. Presentar pantalla, comenzar ahora. Estoy presentando, no estoy presentando. Tenemos unos paso a pasos que les voy a explicar, pero todo esto está en el PDF de cómo hacer un análisis de datos. O sea, ¿qué tenemos en cuenta? En el paso 1, como les dije, definir
las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas voy a usar? Tengan preguntas correctas, claras y concisas que te permitan calificar las soluciones o descalificarlas. ¿Ya? Entre más específica sea su pregunta, mejor, porque así obtiene sus respuestas. Paso 2, establecer prioridades de la medición. Hay que decidir qué va a medir usted, qué va a analizar, y tiene que decidir también cómo va a medirlo. Si sus datos valorativos son importantes o tienen que ser cuantitativos. Cuánta recolección de datos va a usar, porque este es el proceso que le va a respaldar su análisis o de pronto puede desacreditar. Recolección de datos. Tener con las preguntas definidas las prioridades de la medición, ahora usted recopila los datos y los organiza. ¿Qué tiene que tener en cuenta aquí? Que antes de recopilar nuevos datos tiene que determinar cuál es la información que usted va a usar, dónde va a guardar la base de datos o las fuentes existentes. ¿Cómo así que la base de datos o las fuentes existentes? Y aquí nos estamos enfocando a que si usted, ya aquí nos estamos enfocando a que si de pronto usted está trabajando o está realizando una base de datos donde usted pregunta cuáles son sus gustos, normalmente la comida tipo buffet que usted ofrece en su hotel, entonces ya usted guarda la información. ¿Por qué es importante guardar esa información de la base de datos? Porque primero, depende del tipo de preguntas, usted puede guardar ahí o tiene los números de contacto de los clientes. De pronto en ese tipo de preguntas usted ahí direcciona cuáles son los gustos o cuáles son los ingredientes que normalmente identifican las personas. ¿Por qué es importante tener esto? Porque las estrategias a utilizar, sobre todo ya sea como agencia o en la entidad turística en la que usted vaya a trabajar, va a notar que las costumbres que tenemos en la casa, cuando estamos de viaje, normalmente esas costumbres cambian y se dan un porcentaje bastante alto, pongámoslo en un porcentaje del 90%. ¿Por qué? Porque las personas cuando viajan quieren experimentar nuevos sabores, quieren tener diferentes experiencias culinarias o gastronómicas, quieren tener, tienen diferentes tipos de hábitos. Por ejemplo, el hecho de que yo estoy en la playa por 3 días o más es muy diferente a cuando estoy en mi casa, que me baño cuando me despierto, o me baño en la tarde, me baño una sola vez al día. Pero si yo estoy en modo playa, por ejemplo Cartagena, Santa Marta, que estoy en el hotel y me la paso en playa, en la piscina, tú te vas a estar bañando constantemente durante varios momentos, después de almorzar, que por el calor, que me llené de tierra, que caminé la ciudad murallada y me sudé. Entonces los hábitos también cambian. Dígame. No, falsa alarma. Entonces es de buen precedente tener esa información. Te escucho. Bueno, sí, sigamos acá en la recolección de datos. Entonces es bueno también guardar ese tipo de base de datos de la información que usted tenga, porque te permite también compararla más adelante de pronto con nuevos estudios que tú has hecho o nuevas preguntas. Alguien tiene el micrófono abierto aquí. Sergio, te silencié el micrófono. Y Ana María también. Bueno. Seguimos. Ya estamos finalizando, entonces seguimos con el paso 4 y 5. En el paso 3 todavía determinar el sistema de almacenamiento, cómo vamos a recopilar, qué tipo de encuestas, o si vamos a hacer observación o entrevista. Encuesta, que es básicamente una serie de preguntas que usted le hace a la persona y según al azar, ellas usted va a escoger a las personas que la van a responder.
Cuando hablamos de observación, ya nos estamos dedicando un tiempo sin necesidad de preguntar a las personas, nos estamos refiriendo a cuántas veces hace un comportamiento. Por ejemplo, normalmente los domingos, ¿cuántas personas visitan el malecón? Tú no vas a entrevistar a todas las personas que visitan el malecón, simplemente te vas a ubicar en un puesto determinado con una vista panorámica y empiezas a contar normalmente cuántas personas están en el malecón. Eso se puede hacer por horas, cuántas personas si lo visitan más en la mañana, en la tarde o en la noche, si lo visitan más los domingos que los lunes. Entonces todo eso te ayuda a realizar, a hacer un desarrollo de un buen análisis. Ojo, porque todas estas actividades se planifican y con anticipación se realizan los cuestionarios para realizar la consistencia y así usted ahorra tiempo. Mantener los datos recopilados, organizados en un registro con las fechas. ¿Para qué? Para que en un futuro se pueda agregar cualquier nota de origen a medida que avanzan, porque no es lo mismo si usted hace ese estudio que lo haga en febrero a que de pronto lo haga en noviembre o en diciembre. Y tenemos en el paso 4 que ya aquí interpretamos, empezamos a analizar los datos, miramos cuáles son los datos correctos que responden a las preguntas y empezamos a interpretar las tendencias, a ordenar la información y a filtrar la información que nosotros en esos momentos estamos buscando de acuerdo a las variables. Y mirar ya matemáticamente cuáles son los datos exactos que necesitamos. Ya cuando en el paso 5 de interpretar los resultados respondemos a preguntas, a que si los datos coinciden con las preguntas originales, si nos ayudan a defender cualquier objeción. Recuerden que las objeciones son esas dudas, preguntas o inconvenientes que se nos presentan cuando estamos en una conversación, en una negociación. También nos muestran si hay alguna limitación en las conclusiones o que si de pronto nos muestra algo que no hayamos tenido en cuenta. Muchas veces nos pasa eso y la gente, ay, es como si no hubiéramos hecho el trabajo. Al contrario, te está mostrando algo en lo que no te enfocaste y que te puede ayudar todavía a mejorar tus resultados. ¿Qué más tenemos aquí? Y ya para finalizar, tenemos que estos 5 pasos nos permiten tomar mejores decisiones para el negocio, ya que estas elecciones, como dije anteriormente, están respaldadas por datos que han sido robustamente recopilados y analizados. ¿Qué genera esto? Nos genera lo que vamos a dar para el siguiente módulo, que son ofertas de viajes y turismo. Y todo esto, todas estas promociones, todas estas actividades, ofertas que usted ve aquí, estos precios, estos itinerarios, estas programaciones, todas estas se desarrollan gracias a los análisis de datos que se han hecho con los estudios de los clientes, de los viajeros. No es que solamente entrevisté clientes, entrevisté viajeros, entrevisté gerentes de hoteles, gerentes de restaurantes. Entonces, eso me origina esto. Por eso también, muchachos, les digo que es muy importante que usted esté atento a todas las temáticas que estamos trabajando, porque es muy interdisciplinar y una cosa me origina a otra. Entonces usted puede enfocar todas estas actividades a su quehacer diario. Tengo estudiantes, por ejemplo, que en estos momentos se están desarrollando, buscando estrategias para obtener ingresos en estos momentos tan difíciles y se enfocan, dicen, señor, pero es que yo cojo lo que sea, yo me le mido a lo que sea, yo trabajo en lo que sea y eso está bien, pero cuando tú te organizas y analizas de pronto los datos, observas los movimientos de las personas, ¿qué haces? Más que todo, estás buscando el resultado, estás analizando datos y sabes cuáles son las necesidades que hay en estos momentos y cuáles de esas necesidades tú te puedes beneficiar ofreciendo algún servicio al cliente. Bueno, señores, no siendo más por hoy, son las 4:24, nos echamos hora y media. Terminamos. ¿Quiénes tienen alguna pregunta? Señor, disculpe, ¿y cómo voy a hacer con la tarea esa que no encuentro ahí? Bueno, por los foros en estos momenticos no te preocupes, yo miro cómo soluciono, pero
pero sí realízame las 2 actividades que te faltan. La dos y la 3. Sí, semana 2 y semana 3, actividad. Pero ¿cuáles son que yo no las encuentro, señor? Vamos a hacer algo, Blanca, te voy a llamar para darte el paso a paso. ¿Estás trabajando con tu teléfono o con computador? Con teléfono. Bueno, entonces voy a llamarte ahora. Déjame colgar acá y ya te marco, ¿ok? Bueno, Para gracias, darte señor. los paso a paso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, ya encuentran en plataforma, no sé por qué no se ha actualizado la plataforma, pero entonces ya a partir de mañana o me avisan si no les llega a aparecer más adelante. En el módulo 2 de este mes tenemos semana 1 y semana 2, ¿ok? En el módulo anterior están las 4 semanas y es a lo que me estoy refiriendo, las tareas que estoy calificando. Vuelvo y felicito, voy a mencionar aquí a los estudiantes, a Maylin, Vanessa Landete, a José Álvarez, a Giret Jurado, Julio Kerr, a Geraldine, Ángela Lozano, Arnold Jiménez, más que todo por su buen trabajo. Sin embargo, muchos han trabajado ojo que no tengo actualizado esto porque me estoy refiriendo a los que terminé de plataforma. Hay estudiantes que me han mandado por WhatsApp, así que no se me resientan, pero los felicito a todos en general. Me han gustado sus actividades, sean bastante creativos. De las tareas esta de semana 2 es bastante extensa, así que por favor realícenla con tiempo, planifiquen, háganlo bien, tengan en cuenta los 5 pasos, no se vayan muy lejos y, o sea, enfóquense en el sitio turístico nuevo y qué datos analizaría usted. Por ejemplo, le voy a soplar aquí el lugar nuevo de acá de la aleta del tiburón, que está generando bastantes opiniones controversiales. Ustedes díganme, su ubicación está adecuada, normalmente quienes visitarían ese lugar, qué importancia o relevancia le brinda el lugar a la ciudad. O sea, son muchas preguntas que se generan de algo también. Ya conoceremos sus opiniones, ya las mostraré en la próxima clase. No siendo más, señores, me despido. Me encantó verlos, escucharlos. Nos vemos el próximo miércoles. Voy a estar en línea con ustedes hasta las 7 de la noche. Por si tienen dudas, me escriben, me llaman, que yo les respondo. Señora Blanca, ya me comunico con usted, ¿ok? Bueno, hasta luego, muchachos. Ok, señor. Bueno, señor.